Los historiadores cuentan que a finales del siglo XIII, en la ciudad italiana de Castello, una pequeña fue abandonada por sus padres. Ella se vio obligada a pedir limosna en las calles. Vivía de la caridad de la gente. Era coja. Era lisiada. Era ciega. Se llamaba Margarita. Creo que Margarita, desde el punto de vista simbólico, es la representación perfecta de lo que el Papa Francisco llama la cultura del descarte, en el sentido de que Margarita nació discapacitada y en la miseria. Cuando ella murió, el pueblo de la ciudad de Castello ya la consideraba una santa. Nació en Métola, Italia, en 1287, en la región de Massa Travaria, y murió aquí, en Castello, en 1320, cuando apenas contaba con 33 años. La primera parte de su vida transcurrió justamente allí, en Métola, y está marcada por el hecho de que nació ciega, lisiada, coja y con varias discapacidades. Cuando ella nació, sus padres la escondieron de inmediato. No querían que fuera vista, porque eso supondría, de algún modo, una deshonra, una vergüenza para la familia. Un niño discapacitado, un hijo minusválido, era considerado, y esto hasta tiempos muy recientes, era visto como una señal negativa de Dios, una especie de maldición divina. Tanto es así que su padre la encerró inmediatamente dentro de una celda, cercana a la iglesia donde ella pasó los primeros años de su existencia. Prácticamente como una ermitaña, casi como una prisionera, recluida. Pero no era infeliz. Vivía serenamente, porque tenía una vida intensa de plegaria y de contemplación. ¿Hasta cuándo me tendrás olvidado, Señor? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo mi alma estará acongojada y habrá pesar en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo prevalecerá sobre mí? Mírame, respóndeme, Señor. Dios mío, ilumina mis ojos. Padre, continúe. ¿Por qué se ha detenido? Ilumina mis ojos para que no caiga en el sueño de la muerte, para que mi enemigo no pueda decir, lo he vencido, ni mi adversario se alegre de mi fracaso. Yo confío en tu misericordia, que mi corazón se alegre porque me salvaste. De vez en cuando, un capellán le daba algunas clases de catecismo en su celda, pero era una niña vivaz y aprendió las oraciones de la fe, en parte por lo que se le enseñó, pero especialmente porque es guiada por la gracia de Dios. Por ejemplo,
Los biógrafos señalan que se sabía de memoria los 150 salmos y los recitaba todos los días. Por tanto, esa soledad le permitió profundizar en su fe. Y después, al final, no se sabe muy bien el año, sus padres la llevaron a la ciudad de Castello. ¿Por qué? Porque se había difundido la noticia de que hacía poco un laico franciscano, el beato Santiago, había muerto en olor de santidad y alrededor de su tumba se habían realizado muchos milagros. No, es suficiente, padre. Hemos hecho lo que nos había pedido. No la hemos abandonado. Sí, pero la estáis obligando a vivir como una ermitaña. Escúcheme. Veo que su alma crece en santidad cada día más. La oigo rezar y cantar himnos en su celda. Nuestra Margarita es un castigo divino. No, ni siquiera lo piensen. Recuerden el Evangelio, cuando preguntaron a Jesús si el ciego había nacido así porque él o sus padres habían pecado, pero no era así. Era para que las obras de Dios se manifestaran a través de él. A través de nuestra pequeña Margarita. Habéis tomado la decisión correcta. La vida de un hijo es un regalo de Dios que no se puede rechazar. Margarita es para nosotros una cruz muy pesada de cargar. Padre, me han dicho que un fraile, un hombre santo, ha muerto en la ciudad de Castello y que se producen muchos milagros junto a su tumba. Quizá podríamos llevar a Margarita hasta allí, pedir su curación. ¿Qué estás diciendo? ¿Llevarla fuera del castillo y mostrarla ante todos? Yo podría llevarla. ¿Usted haría eso? Por favor, escúchenme. Margarita se merece una vida mejor. Intentémoslo. Dios sabe que es mejor para nosotros, mucho más que nosotros mismos. Seguro que hará un milagro. No. La llevaremos nosotros mismos. La llevaremos a Castello. Y quizás esta pesada cruz se haga más ligera. Entonces, los padres albergaron la esperanza de que su hija recuperase la vista. Pero en el caso de Margarita, el milagro tan deseado no ocurrió y sus padres la abandonaron en Castello. Madre. Todo está bien, cariño.
Muchacha, ¿qué haces aquí sola? Pero ya no escucho a nadie más. ¿Dónde están todos? ¿Quién es usted? Madre, padre, ¿dónde estáis? Tengo que cerrar. Y aquí ya no queda nadie. Madre, padre, ¿dónde estáis? Mis padres están aquí conmigo. Quizás se alejaron un momento. Ahora vuelven. Yo tengo que cerrar. Y no te puedes quedar aquí. No, ahora volverán por mí. Madre, padre, ¿estáis ahí? Madre, madre, padre, ¿estáis? Madre. Algunos biógrafos antiguos y también contemporáneos intentaron justificar la atrocidad de este abandono de sus padres diciendo que muy probablemente el padre no era capaz de mantenerla. Así que, en un gesto de piedad, intentó dejarla, por así decirlo, en manos de la caridad pública. Esto, sin embargo, no es cierto, porque las fuentes más antiguas y confiables condenan el comportamiento de estos padres. Por ejemplo, Ubertino da Casale, que es testigo ocular, dice que estos padres eran absolutamente insensibles. Por lo tanto, el abandono de Margarita es indiscutible. ¿Qué le agradeces a tu Dios? ¿El hecho de ser pobre? ¿De estar lisiada? ¿No te habían traído para el milagro de tu curación? Mira lo que te ha pasado. Pero yo he recibido mi milagro. Oh, ¿eres una ilusa o solo estás loca? Déjala en paz. Quédate con tus miserias. Y no la insultes. Gracias. ¿Qué milagro has recibido? Vives en la calle, eres lisiada y ciega. Tengo mis ojos vueltos al Señor, como dice el Salmo. No hay tesoro más grande en la vida, y es un tesoro que puedes guardar en el corazón, y nadie podrá quitártelo jamás. Comprendí eso delante de la tumba del Beato Santiago. Durante la Edad Media, el abandono de niños era bastante frecuente, en particular porque no era considerado como un crimen. Aun cuando el infanticidio era condenado por las leyes, el abandonar a un hijo no se consideraba una culpa perseguible. En consecuencia, era muy frecuente que numerosas familias, tal vez pobres, tal vez necesitadas, se liberasen o se deshiciesen de sus hijos para quitarse la carga. Ahora bien, en el caso de Margarita, ella no era de una familia necesitada, aunque sí de una familia que sufría y que se sentía desfavorecida de algún modo por su presencia.
Tengamos en cuenta también que anteriormente estos hijos poco aceptados, cuando tenían entre 7 y 9 años, eran enviados a algún monasterio. Era lo que se llamaba la institución de la oblación de niños. Si uno tenía un hijo que no era bienvenido, se podía librar de él metiéndolo en un monasterio, que era típico de la tradición benedictina y era una solución que era aceptada por muchas familias. A partir del siglo XII o XIII, esto dejó de ser posible, porque las nuevas órdenes reformadas, los cistercienses o monjes blancos, digamos, no querían ya este tipo de vocaciones forzadas, sino personas que hubiesen elegido responsablemente ese camino. Así pues, era bastante normal en estas ciudades medievales o del medievo tardío ver grupos de niños pobres, enfermos, desnutridos, que vivían por la calle como vagabundos. Y Margarita, por algún tiempo, vivió exactamente como una vagabunda, como un mendigo, a la merced de la piedad de las buenas personas de Castello, hasta que fue acogida por las monjas de un monasterio, de un pequeño monasterio de la ciudad. ¿En el cielo? ¿En el cielo? Sí. Sí. Como los ojos. Como los ojos. De los servidores. Espere aquí. Su maestro. Su maestro. Tenga. Bien, no podemos ayudarte más. No tenemos nada más que darte. No, madre. Quería pedirle otra cosa. ¿De qué se trata? Hay una joven que vive con nosotros en el viejo lavadero. Tiene algunos problemas. ¿A qué te refieres? Es ciega y le cuesta caminar, pero se conoce todas las plegarias y todos los salmos de memoria. Está allí enseñando a los demás. Debe haber pertenecido a la nobleza. Por favor, tómenla con ustedes. No puede vivir así. Una mujer noble. Sí, hasta sus vestidos lo demuestran. Aunque estén tan rotos. Ha dicho que es ciega. No lo sé. Tengo que pensarlo. Por favor, ayúdela. Gracias. Margarita, ¿por qué estás aquí sola? Ven, levántate. Las oraciones han acabado. Vamos a comer.
Madre, quisiera quedarme rezando aquí. No exageres. No puedes pasar arrodillada rezando aquí todo el día. Por favor. No, Margarita. No podemos aceptar esto. Estás provocando un escándalo. Si exageras con los rezos y los ayunos, es como si señalaras con el dedo a las hermanas. ¿Qué pretendes demostrar? ¿Que tú eres santa y ellas pecadoras? No, madre, yo no quería... Te hemos acogido como miembro de nuestra comunidad, pero tú no nos respetas. No puedes hacer lo que quieras. Hay normas y debes obedecerlas. Incluso si haces algo que te parece justo, la obediencia está por encima de todo. Perdóneme, madre. Intentaré ser más obediente. Entonces, haz lo que te dicen y nada más. Eres joven y con frecuencia los jóvenes no hacen lo que los adultos les piden. Es cierto, madre. Después de cierto tiempo, sin embargo, la expulsaron porque la consideraban demasiado santa. No pudieron soportar que su perfección y virtud superara con creces las de ellas y la echaron otra vez a la calle. Nuevamente, Margarita aceptó esta traición sin rebelarse, simplemente como un pequeño Job, y no perdió la serenidad. San José, Madre María, tampoco había sitio para vosotros en Belén. Jesús, tu primer lecho fue un establo. Yo también dormiré sobre paja. Pero he aquí que esta historia, que contada así en estos términos, es una historia dolorosísima, y no solo por la enfermedad física, sino también por las traiciones que tuvo que soportar y precisamente por las injurias que sufrió por parte de las personas que deberían haberla amado, no es en verdad una historia triste. En el sentido de que ella es una persona dotada de una extraordinaria serenidad. Es decir, ella consigue darle la vuelta a su destino y la pobre niña, deforme y desventurada, transforma esa desventura suya gracias precisamente a esta ligereza divina. Ella sabe que Dios nunca la abandonará. ¿Qué ves? Por favor, cuéntame la escena. El niño Jesús está en el pesebre, junto a María y a José. Mira, ahora María coge a Jesús en brazos. Ella tiene una seguridad, tiene una fe que es incontrolable, gracias a la cual consigue convertir en algo positivo aquello que aparentemente es negativo, porque ve todo a través de los ojos de Dios y se siente amada.
Más aún, ella se siente privilegiada. Así pues, la segunda parte de su vida transcurrió aquí en la ciudad de Castello, en donde una familia la acogió, con la cual permaneció prácticamente hasta el fin de su vida, y también se convirtió en una terciaria dominica. ¿Cómo te llamas? Margarita. ¿Dónde vives? En el viejo lavadero, junto a otros. Pero te veo todos los días en misa. Sí, vengo a glorificar y dar gracias a Dios. Él ha hecho mucho por nosotros y nosotros no respondemos a su amor y le ofendemos una y otra vez. ¿Te gustaría vestir nuestro hábito religioso? ¿Quiénes sois? Somos mujeres laicas que se rigen según Santo Domingo. Vivimos en el mundo, pero también oramos, ayudamos a los pobres, nos esforzamos por vivir de manera santa. Nuestro hábito, blanco y negro, recuerda al de los padres dominicos. El negro simboliza las penitencias y mortificaciones con las que combatir el orgullo. Y el blanco simboliza la pureza de la vida con Cristo. En realidad, somos todas mujeres, más bien maduras. Pero por ti podríamos hacer una excepción. Gracias. De este modo, ella entró a formar parte de la Tercera Orden Dominica, un grupo de mujeres laicas que vivían en la espiritualidad de Santo Domingo, las llamadas mantellate, es decir, encapadas por la capa negra que usaban. Posteriormente, fue acogida al fin por una familia. Sus dos padres adoptivos, Grilla y Venturino, la acogieron en su casa. Le dieron una habitación, una celda, donde podía vivir en contemplación y en oración. ¿No? Estás pidiendo mucho. Otra boca que alimentar y una desconocida que vestir. No te dejes engañar por las apariencias. Es casi como una hermana. Y la veo siempre en la iglesia. Reza mucho. Es muy buena. Quizás nos pueda ayudar aquí en casa. Ya he visto cómo te puede ayudar en la cocina. La he oído enseñar el catecismo a los niños, que son pobres como ella. Puede también hacerlo con los nuestros. Está bien. Después de todo, es pequeña. Comerá poco. Todos los días, Margarita se ponía la capa e iba a la iglesia de los hermanos predicadores, los dominicos, donde escuchaba misa, entraba en éxtasis
y tenía visiones. Creo que el geógrafo, de algún modo, quiso también ofrecer una enseñanza al decir: mirad que al hacer estas obras de misericordia se recibe también un premio, porque esta niña tan frágil, enferma, sufrida, se convierte en una bendición para esta familia y resulta ser una extraordinaria inversión, una perla de gran valor. ¿Por qué? Porque hace milagros. Por ejemplo, evitó un incendio. Júzgame, Señor, porque he procedido con integridad. Yo he confiado en el Señor sin desviarme jamás. Examíname, Señor, y pruébame. Sonde hasta lo más íntimo de mi ser, porque tu amor está siempre ante mis ojos y yo camino en tu verdad. No me reúno con gente falsa, ni me doy con los hipócritas. Odio la compañía de los malhechores y no me uno con los malvados. Por eso lavo mis manos en señal de inocencia y doy vueltas alrededor de tu altar, Señor, proclamando tu alabanza en alta voz y narrando tus maravillas. Señor, yo amo la casa donde habitas, el lugar donde reside tu gloria. ¡Margarita! ¡Sal fuera! ¡La casa se está quemando! No, usad esto para apagar el fuego y confiad en el Señor. Esta es un poco la síntesis de su vida, una vida breve pero intensa, en la que prácticamente lo más importante sea el cambio, de una situación de extremo sufrimiento a encontrar el camino de la caridad. En vez de vivir con resentimiento, ella vive con amor. Ve su vida como una oportunidad para amar, para comprender a aquellos que se encontraban en su situación. Así pues, ella acoge a los pobres, a los perdidos y los necesitados. Se convierte, en palabras de su biógrafo, en un himno a la caridad. Ella, que nunca recibió un milagro físico, había recibido el milagro de la transformación de su vida en una vida de felicidad, acogedora y abierta a los demás, para poder vivir esta vida santa. Forma y ayuda a educar a los hijos de esta pareja y su presencia es una presencia alegre y santificante. Es decir, ella, que es la más pobre, es en realidad la más rica. Es la bendición en el Evangelio de Mateo, ¿no? Los últimos serán los primeros, ellos serán bendecidos. Y Margarita finalmente representa esta bendición, porque es la última y se convierte en la persona seleccionada y elegida por Dios. ¿Sabéis que David era un niño como vosotros cuando Dios lo eligió para ser el rey de Israel? ¡Un niño! Dios eligió a un niño, al último, al más pequeño y débil de los hermanos, porque Dios es un Padre lleno de amor, que nos protege como a la luz de sus ojos. Hoy os voy a enseñar otro salmo, escrito por el rey David. Canto de peregrinación. A ti levanto mis ojos. A ti que habitas en el cielo. Sí, como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su Señor y los ojos de la servidora en las manos de su dueña. Así miran nuestros ojos al Señor, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros.
Cuando ella murió, la gente de Castello dijo: «Ha muerto una santa». Como ocurría en aquel tiempo, en el que existía una santidad que venía de la base, que venía del pueblo, ella fue canonizada primero por el pueblo, por Vox Populi, Vox Dei. Por eso, cuando ella fue llevada a la iglesia de los frailes, la gente de Castello dijo: «Debéis enterrarla en la iglesia, porque ha muerto una santa». Así que se le hizo la autopsia, como se solía hacer entonces. El cuerpo fue abierto para su conservación y después fue abierto su corazón. En el corazón de Margarita se encontraron 3 pequeñas piedras y en estas 3 piedrecitas estaban representados los miembros de la Sagrada Familia, María, José y el niño Jesús. Así que en su corazón existía un pequeño pesebre. ¿Y este pequeño pesebre qué es? Es la familia que Margarita había tenido y que había sustituido a su familia carnal. Así es, la joven huérfana nunca había estado sola, porque había tenido a esta familia, a la Sagrada Familia, que la había protegido y que no la había abandonado. Entonces, su cuerpo es testimonio de esta realidad. Es un cuerpo que revela la esencia misma de su vida, que relata el secreto de Margarita. Margarita de Castello fue declarada santa por canonización de equipolencia. La canonización equipolente es un procedimiento un tanto especial, en el sentido de que no hay una investigación preliminar, no hay un proceso clásico. Es el Papa quien decide en base a algunos criterios. Esta información es interesante porque confirma de alguna manera el interés de la Iglesia actual en algunas místicas femeninas, en la santidad de las mujeres. Pensemos que en la última década fueron canonizadas Hildegarda de Bingen y Ángela de Foligno. Pero Margarita es una figura completamente diferente. Hildegarda fue una excepcional protagonista de su tiempo, el siglo XII. Una mujer que escribió numerosas obras, que estuvo en contacto con los personajes más importantes de su tiempo, Bernardo de Claraval, Federico Barbarroja, con quienes interactuaba personalmente. Una gran profetisa. Ángela es algo diferente. Una mujer laica que vive en Foligno a finales del siglo XIII. Muere en 1309. Así que llevó una vida más apartada, más doméstica, pero también autora de un libro extraordinario, el Memorial, el Liber Lelle, que es una obra maestra indiscutible de la literatura espiritual medieval, una de las mejores. Y tenemos a la pequeña Margarita de Castello, quien es completamente diferente en el sentido de que no escribió libros, no fue fundadora, no llevó a cabo gestos clamorosos ni impactantes. Una historia muy simple la suya.
Sin embargo, a diferencia de Ángela y de Hildegarda, que no recibieron el reconocimiento popular, el relato sobre Margarita fue excepcional desde el momento mismo de su muerte y aumentó dramáticamente durante el siglo XX. La causa de Margarita de Castello fue una de las causas que yo asumí cuando me convertí en el postulador general de la Orden de los Predicadores. Fue una de las causas que, debo decir, me sorprendieron más. Obviamente, había estudiado a este personaje que está presente en la lista de santos de la Orden, pero para su canonización se necesitaba un milagro en el que se confirmara la veneración de la beata Margarita, cuyo culto se remonta a principios de los años 1600, lo cual equivale prácticamente a una especie de beatificación. Con la canonización, el beato o beata disfruta, por supuesto, de la veneración universal en toda la Iglesia. Cuando me di cuenta de las causas encomendadas a la Orden Dominica, comprendí la amplitud de esa labor. Nuestra orden tiene alrededor de un centenar de causas registradas en progreso. Por supuesto, no podemos promover todas ellas. Así que, frente a tanto trabajo, dejé a un lado la causa de Margarita porque había causas más urgentes que necesitaban una intervención inmediata, urgente e importante. Hasta que un día me llegó una carta de una parroquia, de una ciudad desconocida de Ohio, en los Estados Unidos. Una carta escrita por una veintena de madres, dirigida tanto al postulador general como al Santo Padre, en la que se pedía para Margarita la canonización equivalente. ¿Por qué? Porque esas madres habían sido testigo de una gracia. Dijeron que Margarita había obtenido del buen Dios una gracia para una amiga de ellas, una mujer embarazada que estaba a punto de perder a su bebé y su vida también estaba en peligro. Rezando a Margarita, la señora sobrevivió y el bebé nació. La carta me impresionó mucho, porque provenía de un lugar donde su veneración era menos difundida que en Italia. Y también me sorprendió la devoción tan grande expresada en la carta por estas jóvenes madres. Por esa razón, fui a investigar en el dossier de la causa y para mi gran sorpresa descubrí que durante años la oficina del postulador y la congregación de los santos había recibido muchísimas cartas solicitando su canonización. Y muchas de estas cartas habían llegado al Santo Padre. Las cartas procedían de los Estados Unidos, de Italia, de Filipinas, y las habían escrito algunos cardenales. Había recopilación de firmas de obispos de los Estados Unidos, de Filipinas y de Italia. Además, cartas de grupos de madres y otros grupos devotos a ella. En general, el dossier verdaderamente me abrió los ojos a la universalidad de esta humilde mujer, que nació ciega y deforme, cuya veneración había florecido de un modo sorprendente y sobrenatural en otras zonas de América, en América del Sur, por ejemplo en Perú, en Chile y México. No solamente eso, sino que nacieron muchos movimientos que inspiraron su carisma, su espiritualidad, su identidad en Margarita, esta pequeña Margarita. En Filipinas hay institutos en los que se recogen niños ciegos o discapacitados
y dichas casas a menudo reciben el nombre de esta santa. Existe un testimonio histórico también muy interesante, que ha sido para nosotros fundamental para retomar la causa. Es el testimonio del gran autor franciscano Ubertino da Casale, en su extraordinario libro Arbor Vitae Crucifisse. Ubertino da Casale fue un testigo ocular de Santa Margarita. Él dice que en la práctica tuvo dos maestras que le enseñaron la verdadera sabiduría. Una fue, sin lugar a dudas, Ángela de Foligno y la otra fue Margarita de Castello. ¿Por qué? Porque esta pequeña niña ciega estaba cerca del corazón de Dios y por eso le enseñó el secreto de la verdadera y auténtica cristiandad, la sabiduría de Cristo. En los primeros años del siglo XIV, Margarita estaba aún viva y los escritos de Ubertino demuestran que ella gozaba en vida de una fama de santidad antes de morir en 1320. La milagrosa vida de Margarita nos muestra lo que Dios es capaz de hacer en la pobreza de la naturaleza humana. La escritora católica americana Flannery O'Connor decía que el nuestro es un mundo en el que el príncipe es el demonio. Pero el milagro es que donde hay un príncipe, el bien puede florecer en este mundo. De ahí que Margarita represente esta capacidad de recibir y de dar cabida a esta gracia, a este amor, a esta luz en su vida, sin maldecir la propia existencia, sino haciéndola transformarse en bendición para los demás. Una persona que normalmente habría tenido todas las razones para maldecir la vida. Imaginemos hoy, no sé, una vagabunda, alguien que va de aquí para allá, de una ciudad a otra, lisiada, discapacitada. Eso es lo que era. En el 2020 celebramos los 700 años de la muerte de Santa Margarita. En esa ocasión hablé con los obispos de Castello y de Urbino, así como con el cardenal Bassetti, presidente de la Conferencia de Obispos Italianos, y con el superior de la Orden Dominica. Solicitamos al Santo Padre que concediera la canonización equipolente, es decir, no esperar un milagro, sino proceder con la declaración autorizada e incuestionable del Santo Padre. Acabamos de celebrar el 7º centenario de la muerte de Santa Margarita. Su canonización significa enfrentarse a esta realidad hoy, en la que, como el Papa Francisco dice tantas veces, tenemos muchas situaciones de exclusión, de marginación, de quienes él también llama los marginados. Él habla sobre los refugiados, la gente que no es acogida y que no está acompañada en sus diferentes situaciones de discapacidad. Creo que el hecho de que la canonización llegara durante la pandemia del COVID puede ser una señal, porque en tiempos de sufrimiento, en tiempos de crisis, surgen cosas buenas, si sabemos cómo vivirlas de una manera adecuada. Esta es la vida, la breve, la simple vida de la pequeña Margarita de Castello, y esta es su gran enseñanza para todos nosotros. Uno de sus primeros biógrafos escribió de ella: «Beata ciega,
que jamás vio las cosas de este mundo, pero aprendió muy rápidamente las cosas del cielo. Feliz discípula que mereció tener un maestro tal que sin libros te enseñó las sagradas escrituras a ti, ciega de nacimiento, que enseñas incluso a aquellos que podemos ver.